Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Buenas tardes a todos los que nos acompañan presencialmente y también por vías remotos o remotas. Sean todos cordialmente bienvenidos al seminario de lanzamiento de la iniciativa Jueces para Chile, titulado Independencia Judicial y Resguardo de la Garantía de las Personas, Desafíos Actuales. Para partir esta actividad, recibiremos las palabras de bienvenida de parte de nuestro decano, el profesor Gabriel Boxán Ola. Muy bien, muchas gracias por esta introducción, profesor Frías. Y quisiera saludar, ante todo, muy afectuosamente a todos los presentes en esta repleta sala el día de hoy. Quisiera saludar, por supuesto, a las autoridades que hoy día nos están distinguiendo con su presencia. Se me pueden estar arrancando algunas mientras recorro la sala con mi vista, pero por de pronto, por supuesto, quisiera saludar a la profesora Adelita Rabanales, quien es ministra de la Corte Suprema, eh, a don Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, a todos los profesores aquí presentes, por supuesto al profesor Nicolás Frías, quien es el director del Departamento de Derecho Procesal, al profesor José Pedro Silva, quien es el director del Programa de Reformas a la Justicia, em, distintas autoridades, eh, al presidente del Tribunal de la Contratación Pública, eh, em, eh, a todos los consejeros e integrantes presentes de la iniciativa Derecho UC Jueces para Chile, a los distinguidos jueces que nos acompañan, a toda nuestra querida comunidad académica y a todos ustedes, queridos amigos. Es con una enorme alegría que a nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les doy a cada uno de ustedes la bienvenida a esta ceremonia en que, a través de este seminario titulado Independencia Judicial y Resguardo de los Derechos de las Personas, estamos iniciando oficialmente Jueces para Chile, una de las iniciativas recientes más queridas y más importantes para nuestra facultad. En esta presentación oficial de nuestra iniciativa, es un honor contar con la presencia del juez Diarmuid O'Scanlan, uno de los jueces más prestigiosos e influyentes de los Estados Unidos de América, y que él comparta con nosotros sus reflexiones acerca de la independencia judicial y de su vínculo con la protección de los derechos de las personas. Quisiera agradecerle de todo corazón a la International Association of Law Schools su generoso apoyo para hacer posible la visita del juez O'Scanlan. Con todo, quisiera hacerles presentes a cada uno de ustedes que no es la primera vez que el juez O'Scanlan visita la Universidad Católica. De hecho, él la conoció antes que muchos de nosotros, pues su primera visita tuvo lugar en 1955, representando a la National Student Association de Estados Unidos. Y es bueno recordar que en dicha oportunidad en la UC pronunció un discurso en un congreso de estudiantes en castellano. Dear Judge O'Scanlan, it is with the greatest joy that the Catholic University of Chile welcomes you back after so many decades, receiving you not as the student you were back in 1955, but as a prestigious judge
who has so many things to share from your extraordinary professional experience and from your sincere commitment to our Catholic faith. We are truly delighted to have you among us and to know that your example and your thoughts will be an important reference for all of us. De igual modo, quisiera agradecerle especialmente a los prestigiosos comentaristas que integran hoy nuestro panel, la ministra Delita Rabanales y Pedro Pablo Vergara, quienes desde la óptica de los jueces y de los abogados respectivamente podrán arrojar nuevas luces acerca de las reflexiones que el juez O'Scanlan compartirá con nosotros. Este es un gran día, uno que nuestra facultad espera que pueda tener repercusiones no solo inmediatas, sino a 5, 10, 20 y 50 años plazo. Tenemos la convicción de que nuestro país debe redoblar sus esfuerzos por fortalecer la función jurisdiccional. Y ello pasa por el fortalecimiento de las instituciones, pero va más allá de aquello, porque en último término, las instituciones van desarrollando, sedimentando y profundizando aquello que realizan las personas que las componen. Por lo mismo, el fortalecimiento de la función jurisdiccional no pasa, como algunos erróneamente pudieran creer, por una mera puesta a punto, una puesta al día o puesta en marcha de elementos solo institucionales. Se requiere a las personas. En síntesis, la buena judicatura necesita de buenos jueces, y en ello radica la especial responsabilidad que asume nuestra facultad en orden a alentar a un mayor número de nuestros excelentes estudiantes, muchos de ellos hoy presentes aquí hoy día, a seguir una carrera judicial y también jurisdiccional en sentido lato, promoviendo el bien común a través de la determinación de lo justo. Puede que no sea hoy la opción vocacional que surja más espontáneamente en muchos de los estudiantes de derecho en nuestro país, pero por lo mismo hay que impulsarla con especial decisión. Y también hay que hacerlo con especial sentido de responsabilidad, desde la vocación de servicio al bien común que nuestra facultad se esmera en encarnar. Y con un valor humilde pero audaz, que precisamente debe abundar entre quienes aspiren a integrar la función judicial, tal como destacó el Santo Padre Francisco a principios de este año en la inauguración del Año Judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano. Así decía el Santo Padre, aquí comienza la cita. Incluso en sociedades bien organizadas, bien reguladas y apoyadas institucionalmente, sigue siendo necesario el coraje personal para enfrentarse a distintas situaciones. Sin esta sana audacia, se corre el riesgo de ceder a la resignación y se termina por pasar por alto muchos y pequeños grandes abusos. Quien es valiente no busca su propio protagonismo, sino la solidaridad con sus hermanos y hermanas que soportan el peso de sus miedos y debilidades, añadiendo el Santo Padre a continuación que se necesita valor para llegar hasta el final en la rigurosa averiguación de la verdad, recordando que hacer justicia es siempre un acto de caridad, una ocasión de corrección fraterna destinada a ayudar al otro a reconocer su error. Hasta ahí la cita. En suma, es cierto que la justicia pasa necesariamente por la determinación de lo justo, pero la labor de los jueces no se restringe, aunque puede involucrarlos a un cálculo matemático, un ejercicio teórico o un procedimiento técnico. Va mucho más allá, y por eso es necesario insistir en el sentido de la labor jurisdiccional. Ello es motivo de particular énfasis para todos quienes estamos relacionados con jueces para Chile. Lejos del cálculo, del ejercicio, del procedimiento, hay personas cuyo bien hay que cultivar. Son los futuros jueces, por cierto, pero también todas las personas a quienes se hará justicia a través de jueces comprometidos con su bien personal y por ende también con el bien común. Ello nos llama a que a través del tiempo nuestra labor pueda repercutir no solo en favor del Poder Judicial y de la Academia Judicial, sino de tantas otras vertientes jurisdiccionales de crucial importancia en nuestro país. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de la Libre Competencia, el Tribunal de la Contratación Pública, el Tribunal de Cuentas, los tribunales ambientales, los tribunales tributarios y aduaneros, entre otros,
Y anhelo que nuestros bríos puedan motivar también a nuestros estudiantes a proyectar sus carreras en distintos tribunales internacionales. En resumidas cuentas, Jueces para Chile no es un ejercicio retórico, sino un compromiso con el bien de las personas a través del cultivo del bien para la función jurisdiccional. Por ello, estamos sumamente agradecidos de todos quienes nos han brindado un decisivo apoyo. Son muchas personas, pero quisiera destacar muy especialmente a nuestro Consejo de Jueces para Chile, a cada uno de los jueces que participa de esta instancia, a cada uno de los estudiantes que participan en esta instancia, y de todos ustedes aquí presentes, que de distintas formas dan testimonio y compromiso de este esfuerzo alentado por Derecho UC. Y muy especialmente quisiera agradecerle a Nicolás Frías y a Valentina Bendaño por su valiente e incansable conducción de esta iniciativa, a José Pedro Silva y a Nicolás Luco, aquí presente. Nicolás probablemente preferiría no ser nombrado en estas palabras, pero es un mínimo acto de justicia, querido Nicolás, el reconocer en este día la importancia que tuviste tú en el impulso original de Jueces para Chile. Que Dios nos ayude a que la semilla que hoy sembramos dé lugar a un árbol frondoso de buenos jueces y de jueces buenos, a cuya luz Chile acreciente el amor por la justicia y el enaltecimiento de la dignidad humana. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. A continuación, escucharemos la ponencia que nos dará nuestro invitado especial, el juez Diarmuid O'Scanlan. El juez es abogado, licenciado en Derecho de la Universidad de Harvard, bachiller en Arte de la Universidad de St. John y LLM de la Universidad de Virginia. En el año 1986 fue nombrado juez del Noveno Circuito de los Estados Unidos, participando en más de 6.000 casos federales. Además, es expresidente de la División Judicial de la Conferencia Judicial de Estados Unidos, en donde contribuyó a programas de fortalecimiento del Estado de Derecho en distintos países. Igualmente, en la actualidad, preside la Comisión de Fortalecimiento de la Labor Judicial de la Asociación Internacional de Facultades de Derecho, IALTS. Todos los asistentes podrán seguir la ponencia del juez O'Scanlan mediante unos códigos QR que encontrarán en el costado y en la puerta de entrada, digamos, con una traducción libre de la ponencia que realizará el juez en idioma inglés. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias al decano y profesor Frías y todos de los profesores de aquí. It is a distinct honor for me to be invited to participate in the launch of the Jueces para Chile initiative instituted by the Facultad de Derecho of the Pontificia Universidad Católica de Chile to inspire law students to consider entering the judiciary, and in the process, training them to the high standards that we expect the judiciary to observe and to promote. My remarks today are my own and do not necessarily reflect the views of my federal judicial colleagues or the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. I join you today in my capacity as chairman of the Judicial Council of the International Association of Law Schools, of which association your own dean will become global president next year. The association is primarily represented by its law school deans, but some years ago, it created a judicial council to bring judiciaries and law schools to closer
together. In due course, the association adopted judicial standards of legal education at the council's recommendation. The council currently consists of judges from 12 different countries, including Chile, and our purpose is to encourage discussions about what we judges need from law schools and how judges can in turn support the law schools. I'm happy to learn that this law school is taking a bold step in supporting and enhancing the role of the judiciary by launching its Jueces para Chile initiative. I believe that this unique plan will have international impact, leading the way for top-level law schools throughout the world. On behalf of the International Association of Law Schools and its Judicial Council, I commend Dean Boksong and the fine law school that we have here for undertaking such an important effort. While I'm excited to learn about this initiative, my task today is to speak to you on the subject of current challenges to judicial independence and protection of individual rights. In my research for this talk, I found very encouraging reports. First, the Republic of Chile currently has a fine reputation around the world for its strong judicial system and respect for judicial independence, a value that must be preserved and nurtured. The Freedom House, which is a well-regarded research institute that evaluates judicial independence throughout the world, has rated Chile's judicial system highly. Additionally, this fine law school is alert to issues of judicial independence. I came across an excellent work by a member of this faculty whom I've had the pleasure to meet, Professor Cristian Villalonga Torrijos, who has published an article on judicial independence and accountability. And now for our topic today. What are some of the challenges to judicial independence and the protection of individual rights? And what is the role of legal education in meeting them? I believe that there are three essential elements to judicial independence. First, the judiciary must be free of political influence beyond the established procedures from making initial appointments to the bench. Second, decisions must be rendered based on the rule of law and not on personal or ideological preferences of judges. Third, members of the judiciary must be subject to strict ethical principles which are known and visible to the public. While federal judges in the United States are appointed for life, I do not suggest that this is a required element in any judicial system. What is important, however, is that the members of the court should be guaranteed a sufficient term of office and sufficient compensation to minimize any outside pressure. Judicial independence, once firmly established as a cornerstone of healthy democracy, cannot be taken for granted, but must be protected from unwarranted challenges. Indeed, there have been an unfortunate rise in heated political rhetoric questioning my own Supreme Court's decisions and integrity, often labeling split rulings as politically motivated rather than based on legal principles. Although such speech is protected as free speech, this type of rhetoric undermines public trust in the judiciary and can lead to perceptions that the court is a partisan entity. The portrayal of the United States Supreme Court in the media often exaggerates the court's divided decisions, which can exacerbate public skepticism, notwithstanding that the majority of the court's decisions are unanimous. Sensationalized reporting may lead to a perception that the court
is out of touch with the values and needs of the people. Recent controversial court rulings, particularly those related to issues such as abortion, gun rights, and presidential immunity, have sparked rallies, protests, and personal attacks on judges. This public outcry, while a sign of democratic engagement, can also contribute to an environment where the court's legitimacy is continually questioned. For example, last year, our Supreme Court issued a controversial opinion in Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, holding that abortion is not a right preserved by the United States Constitution, but is instead an issue of local concern properly resolved in states and localities by the people through their legislative bodies. The Dobbs decision triggered widespread protests and intense attacks by disappointed activists on several individual judges, going so far as some frightening personal threats at their private homes. Judicial independence is also undermined by various legislative proposals which have been unsuccessful so far. Lawmakers have proposed expanding the number of justices on our Supreme Court to counteract perceived ideological imbalances, with the new judicial appointments to be made, of course, by a president at the time the new law is enacted. While advocates argue that this could restore fairness, critics warn that such actions are a blatant strategy to pack the court with ideologues and set a dangerous precedent for future administrations. These attacks on the legitimacy of judges and the court not only threaten its judicial authority, but also risk undermining the foundational principles of our democracy. It is crucial for citizens, lawmakers, and legal professionals alike to engage in constructive dialogue about the role of the judiciary and to advocate in support of its independence. Attacks on the independence of the judiciary also are troublesome because they implicate the viability of the rule of law, which at its core is respect for properly enacted law as a supreme authority in society. As the British political theorist John Locke acknowledged, proper law is the indispensable ingredient for civil society. And law guarantees peace, liberty, and property by setting up a known authority to which everyone in society may appeal and which everyone in society ought to obey. It is a foundational precept of popular government that no person shall be above the law. As the second president of the United States, John Adams, famously stated, "Ours is a government of laws, not of men." At its core, the rule of law is, in Justice Scalia's famous phrase, a law of rules. And rules must be written rules, which have three important foundations. First, rules must be written in advance and not changed retroactively or at the discretion of prosecutors, government agencies, or even judges. In other words, when we follow the rule of law, we don't change the rules in the middle of the game. Second, rules must be universally applied, with even-handed enforcement by prosecutors and even-handed interpretation by government agencies and judges. In other words, no one should ignore the written rules of law to favor their friends or to wield power against their enemies.
Judges must be free and independent to apply the written rules of law in good faith with the purpose and intent of the people at the time the rules were written. Third, rules must be clearly and specifically written so that judges may fairly and objectively apply the rules. When a written rule allows vast room for interpretation, then the rule of law is in jeopardy and the rule of judges takes over. Judges must be free to criticize a poorly drafted law. Judicial criticism can often lead to the legislative correction, which benefits citizens and judges alike. These same principles for protection of judicial independence also apply to the protection of individual rights. Traditionally, one would look first to the provisions of an existing constitution to evaluate the protection of individual rights. I am well aware that in the last few years there have been two separate efforts to adopt a new constitution for Chile. But as an outsider, I will refrain from offering any comments with respect to either effort. Yet, in many countries, individual rights are indeed spelled out in their constitutions. In others, individual rights are established through the legislative process, which, while convenient, are not necessarily enduring, given the political process in which legislatures can be affected by political changes. And let us not forget that some individual rights come neither from the Constitution nor the legislature, but through natural law. It was our Declaration of Independence, adopted in 1776, not our Constitution of 1787, that recognized that the rights to life, liberty, and the pursuit of happiness come from the Creator and cannot be abrogated in a free society. In a democracy, each actor has a role to play in protecting individual rights. The people are the ultimate civil authority, and they authorize a government through a constitution. Similarly, the people influence the making and enforcing of laws through electing their representatives and their executives. This leaves judges and the judiciary with a vital but nevertheless limited role in the protection of individual rights. Judges must never depart from their sworn duty to enforce individual rights in cases properly brought before them. Alexander Hamilton, who was one of the founders of the United States, explained that judges serve as an intermediary between the people and the legislature. Judges ensure that the legislators comply with the restrictions adopted by the people in the Constitution and statutes. Judges are not to be policymakers or politicians. In my country, federal judges are appointed for life as a device to protect our individual, independent legal thought and judgment. But that legal judgment is the full extent of our power. Quoting Hamilton again, judges have neither the force nor will, but merely judgment. So judges do not create individual rights, rather judges interpret written law, either as set out by the people in the Constitution or as enacted by their representatives in the legislatures. Nonetheless, some cases are difficult and controversial, and some are said to change the Constitution. But judges' decisions cannot amend or change the Constitution. Only the people can, through their elected representatives.
Judges, though, may reconsider their interpretations of the Constitution. For example, over 70 years ago, judges interpreted 19th century laws in the United States that upheld the separate but equal racial doctrine for schools and other public accommodations. Then, in the landmark case, Brown versus Board of Education, the Supreme Court overturned its own precedent and held that the doctrine of separate but equal violated the equal protection provision of our Constitution. The court did not amend the Constitution and create a new individual right. Instead, the judges exercised their authority and independence to interpret a legal provision within the Constitution. So individual rights and judicial independence are equally fundamental to a strong democracy. And individual rights are also vulnerable to undue influence and unwarranted attacks. More specifically, in our current era, where discourse is often polarized and dissent is often met with hostility, it is imperative that we uphold the freedom of speech and confront challenges through this bedrock individual right. Free speech is under siege from multiple fronts. In America, particularly during the recent COVID pandemic, we witnessed growing instances of censorship, both from the government and from private parties. Opinions were stifled and dissenting voices silenced. Whether controversial viewpoints are suppressed by governmental measures aimed at limiting dissenting views or by private social media platforms, the threats to individual freedoms of speech and expression are real and pervasive. Moreover, the rise of the so-called cancel culture of social pressures can create an environment where individuals, and particularly students, feel hesitant or unsafe in expressing their beliefs. This negative social pressure is not simply a concern for the protection of unpopular opinions, it affects the collective discussion of truth and undermines the foundation of an open and democratic society. In closing, I suggest that the law schools have a vital role in educating students about the importance of judicial independence and individual rights, and the complexities and challenges facing these basic democratic principles. Once again, I commend Dean Baksang and his colleagues for the welcome academic focus on the Chilean judiciary, and I thank him for the chance to be with you today. Muchas gracias. Thank you very much, Judge. Antes de pasar a la ronda de conversación, queríamos darle un regalo al juez. We would like to give you a gift, Judge, please. Bueno, a continuación vamos a pasar a la mesa de comentarios sobre la ponencia. Invitamos a subir a la mesa, en primer lugar, a la ministra Adelita Rabanales, quien es abogada, licenciada en Derecho de esta universidad, quien ha desempeñado íntegramente en la carrera judicial. Dentro de otras funciones,
ella fue relatora titular de la Corte Suprema, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente se desempeña como ministra de la Corte Suprema, integrando su tercera sala. Imparte en esta casa de estudios el curso de vocación judicial y es mentora igualmente de la iniciativa Jueces para Chile. Invitamos también a pasar al presidente del Colegio de Abogados, el profesor Pedro Pablo Vergara, abogado, licenciado en Derecho en la Universidad de Chile, quien es docente, entre otras universidades, en la Universidad del Desarrollo. Em, Se ha desempeñado notablemente como abogado litigante y asimismo como juez árbitro en distintas instancias. Moderará este panel el profesor José Pedro Silva, abogado, licenciado en Derecho de nuestra facultad, quien dirige el programa Reforma en la Justicia y es profesor también de Derecho Procesal en nuestra facultad. Ha integrado y presidido, entre otras instancias, el Instituto Chileno de Derecho Procesal, promoviendo desde distintas instancias modernización al sistema de enjuiciamiento civil. Igualmente, invitamos también al juez. Judge, would like to invite you also to have a seat there. Y yo también me voy a sentar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Ya. Esa es la posición más cómoda de ser moderador en realidad, esta tarde. Eh, bueno, efectivamente ha sido muy relevante las palabras del decano en términos de que este no es un seminario más, sí, yo creo que marca un hito fundamental en una decisión que ha tomado la Facultad de Derecho de la Universidad Católica ya de desarrollar en forma sistemática y de convocar o generar vocaciones judiciales al interior de nuestra facultad. Si bien Derecho UC ha hecho enormes aportes, prueba de los cuales está nuestra querida ministra de la Corte Suprema a la Judicatura y a tantas, como se llama, instancias públicas, el ministro Larraín también nos ha distinguido, ¿no es cierto?, en tantos cargos públicos. Se trata esta vez de un esfuerzo sistemático, de un esfuerzo realmente en que queremos cambiar, ¿no es cierto?, el curso o las vocaciones, o provocar vocaciones nuevas que realmente aporten al país desde una posición tan importante como es la justicia y que tanto por lo demás lo necesita. Así que estamos muy felices, como decía el decano, este es un punto que seguramente lo vamos a recordar 20, 30 o muchos años más. ¿Ah? Un esfuerzo en el cual no vamos a claudicar. Así que es una inmensa tarea que nos hemos dado al interior de la facultad. Vamos a iniciar entonces, sin más preámbulos, este conversatorio, este reflejo de lo que ha sido la magnífica ponencia del magistrado de la Corte Norteamericana. em, y eventualmente vamos a abrir un espacio a preguntas, ojalá que sean por escrito, idealmente, al final de todas las ponencias, para hacerlo más dinámico, ¿no? Me parece que es la fórmula más adecuada. Entonces, en primer lugar, le doy la palabra a la ministra Adelita Rabanales para que exponga unos 10 a 15 minutos, entre 10 a 15. Ese es el rango. Ok. Lo tengo que prender, perdón. Ahí, ya. Buenas tardes a todos, a todas. Muy agradecida una vez más de estar aquí, como que ya estoy repitiéndome mucho en la Universidad Católica, yo creo. Pero estoy muy contenta de poder estar. Esta es mi casa de estudios, así que muy contenta porque esta iniciativa, además de Jueces para Chile, yo creo que recoge un anhelo de todos quienes somos jueces y entramos al Poder Judicial proviniendo de esta casa de estudios sin mucho incentivo desde acá para integrar el Poder Judicial. Pero bueno, quisiera hacer comentarios respecto de la ponencia del juez y además referirme un poco al programa que motiva este seminario, que es el lanzamiento de Jueces para Chile, del cual soy parte. Primero quisiera referirme a lo que ha señalado el juez, asumiendo un poco desde la perspectiva de un juez chileno, sin que yo represente. Me pareció muy bien lo que ponía el juez en su ponencia, que no representa al Poder Judicial, eso lo hago a título personal. Eh, pero sí amparada en una carrera de más de 30 años, no les voy a decir cuánto, pero más de 30 años de carrera judicial.
en distintos cargos, en distintos tribunales, en distintas ciudades, que creo que me dan la posibilidad de poder transmitirlo a ustedes que están empezando esta carrera y que deben decidir en un futuro cercano qué van a hacer. Me llama la atención lo que dijo el magistrado en orden a que, porque siempre en Chile las estadísticas nos califican muy mal. Entonces, que haya dicho que en el Freedom House tenemos una buena calificación. Ahora, como sistema judicial, dijo él, así que yo no quisiera tampoco atribuirme solo que el Poder Judicial sea el que tiene una buena calificación. Él señaló que en Freedom House, ¿cierto? Chile tiene una buena calificación del sistema judicial. Y eso adelantar al sistema judicial chileno, porque a veces nosotros no lo vemos. Y eso tiene relación con, con una creencia, bueno, al interior del Poder Judicial, que yo creo que efectivamente los jueces chilenos somos independientes y defendemos esa independencia. Eh, Hay excepciones como en todo lugar, pero en general yo creo que la independencia de los jueces chilenos no debería dudarse. Em, Creo que el análisis que él hace cuando señala cuáles son los puntos que hay que recorrer para ver si un poder judicial o sea, si hay independencia judicial, dice que debe estar libre de influencias políticas más allá de los procedimientos establecidos para realizar los nombramientos de los jueces, y creo que en Chile eso se cumple. Creo que los jueces no tenemos prohibiciones en relación al tema de participar en reuniones políticas o pertenecer a partidos políticos, pero además yo creo que en general eso se cumple con rigor. Quienes estamos al interior del Poder Judicial lo entendemos así y tratamos que quienes están o vienen en las futuras generaciones también lo entiendan así. Y creo que en eso hay mayoría de coincidencia de que efectivamente actuamos de ese modo. En segundo lugar, dice que las decisiones de los jueces deben basarse en el Estado de Derecho. Y creo que también en ese punto estamos bien encaminados. Y eso tiene que ver con las motivaciones, con la motivación de la sentencia y la fundamentación que le damos a nuestros fallos, que es una exigencia, ¿cierto? Exigencia legal y también ética, en definitiva, en que tenemos que saber explicar, y hoy día más en el Poder Judicial chileno, en que hay un empeño, ¿cierto?, por esto del lenguaje claro, de tratar de que la gente entienda nuestras decisiones, porque claro, nosotros estudiamos derecho, tenemos un lenguaje técnico, pero tenemos que saber llegar a lo justiciable. Y por eso no quita que no sean mejores nuestras sentencias si son más breves y más claras. ¿Ya? Yo creo que entonces, yo creo que en la motivación y en la fundamentación y en la exigencia siempre de esa fundamentación que está clara en los tribunales también y que se forma de esa manera, también vamos bien con la independencia judicial. Y el tercer punto, que también me alegra que lo ponga el juez acá, que dice que deben estar sujetos a estrictos principios éticos que sean conocidos y visibles por el público. Y ahí uno pudiera decir, bueno, estamos mal, pero yo les diría que no estamos mal, que vamos por el buen camino. Chile tiene, los jueces chilenos tenemos principios éticos a los que nos sujetamos. Nosotros estamos regidos por el Código Iberoamericano de Ética Judicial, más un acta que elaboró la Corte Suprema respecto de ciertos principios éticos que deben respetarse. Y hoy día el Poder Judicial chileno está encargado de elaborar un nuevo código de ética judicial, un código de ética judicial elaborado por jueces chilenos para los jueces chilenos. Yo he sido encomendada por el Pleno de la Corte Suprema para elaborar este manual y quiero decir que esto surgió antes de cualquier conflicto que existiera en las redes sociales o en la prensa. Esto surgió a raíz de una idea anterior de la Corte Suprema que lamentablemente no se publicitó a tiempo por querer hacerlo de una mejor manera. Y entonces estamos en ese paso. Queremos hacer un código de ética judicial que sea conocido, que sea tan participativo que los mismos jueces chilenos sean los que los hagan. Y por eso entonces creemos que este último punto que pone el magistrado en orden a cómo estaríamos con la independencia judicial o cómo se mide, lo estaríamos cumpliendo a cabalidad. Em, creo que creo que esta independencia judicial es importante, es súper importante entenderla, ¿cierto? Aquí hay alumnos, profesores, pero claro, siempre se habla de esta independencia externa en relación a otros poderes o injerencias desde otros poderes del Estado, y la injerencia interna que proviene de los propios, del interior del Poder Judicial.
Y en la defensa de esa independencia es la que nosotros debemos trabajar. Pero creo que el ejercicio eh, es relevante y creo que el Poder Judicial chileno también se lo planteó mucho con ocasión de los procesos constitucionales, porque tenemos que tener todos claro que la independencia, ¿en favor de quién está establecida? ¿Quién beneficia en definitiva esta independencia judicial? Y si uno hace el camino, claro, los jueces gozamos de esta independencia que tiene beneficios, pero en realidad lo hacemos en beneficio del justiciable. O sea, va dirigido a quien debe estar seguro que vamos a resolver sus conflictos sin ninguna injerencia o presión desde otro poder del Estado o desde el propio Poder Judicial. Esa es la garantía que damos, que vamos a resolver. Esa es la independencia que estamos dando. Usted, señor justiciado, justiciable, puede estar seguro de que cuando el juez resuelva va a sujetarse al Estado de Derecho y no lo va a hacer libre de toda presión e injerencia. Esa es la garantía que tenemos que entregar. Y entonces en esa garantía tenemos que participar todos. No solo los jueces tenemos que defenderla, los abogados deben defenderla y la gente también debe defenderla porque va en beneficio de ellos, ¿cierto? Eso nos da eh, legitimidad y confianza. Eh, Eso quería decirles en torno a lo que ha señalado en lo que toca al Poder Judicial, señalar unas palabras en ese sentido. Y la otra parte del comentario que quisiera hacer dice relación con esta iniciativa de Jueces para Chile. Yo soy, como ha mencionado el señor decano, estoy haciendo clase aquí, un curso que se llama Vocación Judicial, veo alumnos que he tenido, veo también a mi pasante que andaba por ahí, también estoy en el programa de mentorías como tutora, ¿cierto? Hay 17 alumnos que ya visualizan que ellos quisieran comprometerse con la carrera judicial y a esos 17 alumnos se les han asignado tutores que son jueces que hacen clases acá. Entiendo que son todos exalumnos bueno, yo soy exalumna. Eh, y entonces guiamos lo que se pretende es reforzar, promover y reforzar esta vocación judicial. Y el decano decía, cuando hablaba en su discurso, que a lo mejor los efectos no eran inmediatos. Y yo creo que los efectos son inmediatos. Yo lo veo en el curso de vocación judicial, a lo mejor me equivoco, me pueden hacer criticar, rectificar. Em, y en los pasantes que tengo 2 pasantes que de verdad, yo no sé si yo estoy más entusiasmada o ellos con el tema. De verdad que a ellos me comentan que se les abrió una gran posibilidad al saber que existía este programa. eh, y la idea es tratar de acompañarlos en este camino de decidir si quieren o no ser jueces. Pero yo digo que los efectos son inmediatos porque de verdad el encantamiento con que, ya sea que yo esté a este lado del mesón o a ese lado del mesón, el conocer a los jueces, la forma en que trabajamos, el poder ir a los tribunales y ver desde este lado la cosa, da una visión que es distinta, permite entender, eh, permite que nos entendamos mejor. Yo les decía recién, les trataba de decir, uno lo ve cuando llegan abogados integrantes a la corte, los abogados integrantes dicen, en realidad yo debí venir antes para acá. Yo creo que debería ser una pasantía para todos, tratar de entender el trabajo de los tribunales, porque se ve muy oscuro, con opacidades, como se dice ahora, pero de verdad que no lo es. Está reglamentado, nosotros nos sujetamos como Poder Judicial, yo ahí hablo, nos sujetamos, tenemos reglas que cumplir, no podemos salirnos. Y también hay eh, em, normativa que nos dice quién puede reclamar y cómo puede reclamar si es que así no lo hiciéramos, pero la gente no suele ocuparlas. Entonces, solemos quejarnos, pero tampoco no cooperamos mucho cuando vemos algo que está mal. Y sin esa cooperación, los problemas no se pueden arreglar. Entonces, en cuanto al programa de Jueces para Chile, yo creo que es una gran iniciativa. Yo no, no podría decirles que nadie más feliz que yo, porque en realidad creo que mis pasantes, por lo que he visto, están bien contentos. Y creo que le hace bien a la judicatura, le hace bien a la Universidad Católica. Es una gran falencia cuando uno ve, aquí veo a la representante de la Academia Judicial, eh, cuando yo hago también talleres en la Academia Judicial y cuando uno pregunta cuántos alumnos de la Católica hay, en el último curso no había ninguno.
en el último curso de formación, que son 21, 24, entre 21 y 24. No había ninguno. Entonces uno se pregunta por qué. Me parece que ese por qué no debe ser por culpa de la universidad. Entonces la universidad ya tiene un camino avanzado en decir, porque uno ve de muchas otras universidades y la católica son los que menos hay. Entonces es una gran oportunidad y como digo, con efectos inmediatos, porque yo creo que el hecho de conocer la judicatura por dentro, de la mano de un juez, es diferente. Yo creo que también muchas veces se nos critica, y ahí voy a hacer un poco una defensa del Poder Judicial, porque no se nos conoce. Porque los jueces en general tampoco tenemos que tener cara, no tenemos que ser visibles, somos bajo perfil, creo yo, y esa es la forma de serlo. Pero, pero eso no implica que seamos eh, ni corruptos, ni mala gente, ni que seamos influenciables. Y yo insisto que hay siempre mecanismos para corregir las malas conductas o para advertirlas. Lo que hay es que hay que ejercerlos. Entonces, quien no los ejerce no puede después venir a quejarse. No debería. Entonces, ese es como el llamado. Felicitar, agradecer, eh, comprometerme con el trabajo que haga la facultad, porque es mi facultad y porque estoy muy contenta de poder ayudar y de ofrecer de verdad todo lo que pueda hacer para hacer más grande esta facultad. Eso. Bueno, yo quería decir también una cosa importante entre medio, en mi rol de moderador, que tiene que ver con que, por un lado, este programa de Jueces para Chile tiene, como decía, la idea de fortalecer las vocaciones, pero por otro lado también nos hemos preocupado como programa de reforma a la justicia, que bajo cuyo alero está esta iniciativa, nos hemos preocupado también de que ese camino tenga un correlato con lo que va a pasar después. Y ese pasar después significa, ha sido todo el trabajo que ha hecho el programa de la mano del profesor Hernán Larraín y Nicolás Fría y el equipo que hemos colaborado, a proponer para Chile también un sistema de nombramientos, un sistema de gobierno judicial bastante moderno, que de alguna manera el país está en deuda con eso. Yo creo que todos los defectos que hemos escuchado, se han planteado últimamente, tienen poco que ver con eso. Y yo llega hoy día, dado que escuchamos de la voz del presidente de la Corte Suprema y del ministro de Justicia, el país está, o las autoridades políticas y judiciales, conscientes de que hay que mejorar el sistema de nombramiento. Hay que dar un paso adelante en pro de la accountability, un paso adelante en esa dimensión para justamente evitar, o dicho de otra manera, fortalecer aquello que estamos conversando hoy día, que es la independencia judicial y la imparcialidad, que no son conceptos sinónimos, ¿cierto? La imparcialidad, ustedes como bien saben, es efectivamente evitar que los jueces o las personas que impartan justicia tengan sesgo o designio en función de solución en un sentido u otro. En cambio, la independencia tiene que ver con no dejarse influenciar por medios externos o internos. Pero les quería comentar eso, o sea, que este trabajo que está haciendo Derecho UC tiene esta doble mirada, o sea, convocar a usted, a los estudiantes que están aquí presentes de forma bastante numerosa y mucho de forma voluntaria, invitarlos, no todos, invitarlos a esta vocación, pero por otro lado, decirle que la facultad también está preocupada del tema legislativo y cómo mejoramos el sistema de nombramiento, haciendo proposiciones concretas, que yo creo que es la manera que corresponde incidir responsablemente en las políticas públicas. Hecho ese comentario, le quería dejar la palabra a mi estimado amigo don Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, que también hará sus comentarios respecto a la ponencia del magistrado de Estados Unidos. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que están aquí, bueno, según hemos sabido, voluntaria o involuntariamente, más a esos últimos que a los primeros. Hay un viejo refrán que dice que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y yo creo que en nuestro país nos ha pasado algo de eso. Dimos por garantizado, como nos expresaba el juez, que hay ciertas cosas que las dimos por garantizadas, que la buena administración de justicia estaba garantizada. Y a mí me alegró mucho oír que un juez que viene de otro país,
de muy lejos, expresa acá las mismas cosas que estamos oyendo nosotros en estos pagos. ¿Y a qué me refiero en particular? Dice, por eso digo que las cosas se callan porque parecen obvias, y no las olvidemos porque no son obvias. Los jueces deben estar libres de influencias políticas. Eso es muy importante. Eso es básico. Y lo estábamos olvidando. Y yo creo, con todo respeto, de que la política se ha metido adentro de los tribunales. En esto quiero hablar a nombre propio, pero es algo que, como soy presidente del colegio, no puedo dejar de señalar que también es una preocupación que tenemos desde dentro del colegio. La segunda cosa obvia, pero que también se está olvidando, es que las decisiones de los tribunales deben estar basadas en la ley. The rule of law, así lo oímos. Y no en los sentimientos ni en las ideas personales que puedan tener los jueces. Porque como también lo oímos recién, el nuestro, refiriéndose al sistema judicial, es un gobierno de leyes, no de hombres. Lo que vale, lo que rige, es el derecho. Eso acabamos de oír. Y ya les voy a decir por qué creo que en parte lo hemos olvidado. En tercer lugar, y ya lo dije, no creamos que todo esto está garantizado. En las palabras que usó el juez, cannot be taken for granted. No, no demos por garantizado este tipo de cosas. Y lo tercero que me llamó la atención oírlo, porque hasta a mí se me estaba olvidando, es que todo esto debe estar en la Constitución, no en las leyes. Y acabamos de pasar un periodo en que esto estuvo en peligro y en que nuestro poder judicial iba a ser convertido en un servicio más parecido al registro civil, sin que yo tenga nada en contra de ese servicio, que a un poder del Estado. El sistema de justicia, se iba a llamar, iba a pasar a ser un servicio público que administraba justicia. Entonces, de nuevo, tal vez a muchos se nos estaba pasando por alto. Yo le oí a muchos abogados y lo oí dentro del consejo señalar cosas como que, pero ¿qué tanta importancia tiene esto? Y bueno, yo creo que la tiene, pero de oír aquí lo que acaba de decir la ministra, de oír lo que acaba de decir el juez, me doy cuenta de que esto es todavía muchísimo más grave. Y por lo tanto, los llamo a todos los que están aquí, porque son los que les va a tocar preocuparse de lo que viene. Con José Pedro nosotros ya nos vamos a dedicar a, no sé, a Rosa. La fundación. Puede ser. Va a estar adentro de ella. Hay que luchar porque la Constitución sea el lugar donde estén estos principios, que no salgan de ahí, pero cuidemos que tampoco nos cambien estos pocos y básicos principios que hemos oído. Dejo hecho ese llamado a luchar por esto, porque les reitero, ya lo hemos visto, no demos nada por garantizado. Estamos en un barco en movimiento y puede zozobrar en cualquier momento. Y por lo tanto veamos un poco qué es lo que hay y qué es lo que hay que hacer. Aquí hay 3 materias. ¿Cómo la dividen en general los que estudian este tema? Y que se habla mucho de ello, respecto de cómo se debe administrar justicia. Se divide en la independencia interna, la independencia externa y por último, y que creo que, como lo acaba de decir José Pedro, lo más importante, el nombramiento de quienes van a administrar la justicia, el nombramiento de los jueces. La independencia interna significa que los jueces son independientes de sus superiores
en todo lo que es la manera de decidir. Y por lo tanto, los jueces solo son responsables disciplinariamente por las faltas y delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Así lo dice el artículo 79 de la Constitución Política. Anótenselo todo para que no lo cambien, porque eso es muy importante. Esa independencia interna es fundamental, porque si el juez empieza a mirar cómo tengo que resolver para que no me vaya a pasar algo, ya no hay independencia y no hay justicia entonces. Así de simple, se acaba la justicia. Es importante entonces que se mantenga aquello que está en los artículos 80 y 82 de nuestra Constitución Política, de que normas conforme a las cuales las decisiones de los jueces pueden ser revisadas simplemente por su mérito jurídico. Y cito nuevamente al profesor, somos un gobierno de leyes, no de hombres. Necesitamos jueces independientes, pero no independientes de la ley, independientes de los demás políticos del Estado, de los demás poderes del Estado, independientes de la influencia que puedan ejercer las partes. Hoy día hemos hablado de ética, estamos preocupados de cómo la falta de ética ha eventualmente permeado la administración de justicia. Y entonces, cuando eso ocurre, deja de ser un gobierno de leyes, un gobierno basado en el derecho, y pasa a ser simplemente un gobierno de hombres, absolutamente imperfectos. La segunda, entonces, esa independencia interna. El juez tiene que ser libre de fallar, pero no tiene libertad de fallar más allá de la ley. La independencia externa, esta ya no se refiere a la persona del juez, Adalid. Aquí ya los dejo tranquilos. Esta se refiere a los jueces, al Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado. Nuestra Constitución, como muchas constituciones, y lo que hemos oído acá, nos recuerda que eso no es nuestro, es universal, y lo tenemos que preservar porque lo podemos perder, es que hay 3 poderes del Estado que tienen que funcionar independientemente. Y esa separación de poderes es la que nos garantiza un equilibrio. Tampoco nos sirve un gobierno de los jueces. Tiene que haber un equilibrio entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Equilibrio porque el poder legislativo dicta las leyes. Los jueces tienen que aplicar esas leyes. El poder ejecutivo es el que administra el país y que tiene sin lugar a dudas una notable influencia en lo que viene a continuación, que es el nombramiento de los jueces. ¿Y cómo se garantiza esto? Por 3 cosas muy simples que les pido que las dejen anotadas en sus cabezas, porque no los veo con lápices ni con papel. Ah, ahí hay uno. Bien, pero anote. El principio de la inabocabilidad, artículo 76. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales. Lo dejo hasta ahí. Ustedes la conocen. Ese es el primer principio. El segundo es que cada poder tiene su propia potestad. No es una cacofonía ni una redundancia. Cada poder tiene su propia potestad. No lo saquemos de eso. Y tercero, el artículo 7º de la Constitución, todo lo que se salga de esto es nulo. Así de simple. Si esas 3 cosas las conservamos, podemos vivir como república 100 años más. No sé si mucho más que eso. Y lo último, el nombramiento de los jueces. Y aquí esto es una cosa polémica porque mi profesor de Derecho Civil, socio de oficina y que me ha enseñado de quien he aprendido tantas cosas, don Pablo Rodríguez, decía, mire, cada persona quiere tener su parcelita de poder. Aunque sea chiquitito, pero y cuando la tiene no la suelta más. Y eso lo vemos en tantas cosas, ¿no? Si hasta ¿qué les digo? El presidente del comité de administración del condominio lo ponen ahí, ya no quiere salir más.
Cada uno quiere conservar su parcelita de poder. Y por lo tanto, desde donde esté sentado cada uno de estos tres poderes que he señalado, quieren ser ellos los que se encarguen del nombramiento de los jueces. Los jueces quieren ser ellos los que se autogeneren. Yo sé que no todos, pero hay una corriente importante que quiere ser así. Hay otra corriente que dice, no, pues el que gobierna es el que tiene que hacerlo. Y bueno, si hasta el año 2005 de alguna manera era solamente así, pues. El ministro de Justicia, y tenemos un ex ministro de Justicia, pero no alcanzó ni de cerca a vivir eso. Tuvo que luchar con el Senado para los nombramientos, ¿no? Nombraba solo a los ministros de las Cortes y a los, con unas propuestas en quinas o en ternas. Era un nombramiento prácticamente individual y hay unos que lo echan de menos. Bueno, y por último, el Poder Legislativo, que a partir del año 2005 se le incorpora para el nombramiento, para la aprobación del nombramiento y por un quórum muy importante, 2/3 de los ministros de la Corte Suprema. Ningún sistema es perfecto. Como lo dijo Bello, obra perfecta no ha salido aún de las manos del hombre. No sé por qué dijo aún, porque no va a salir nunca. Nada perfecto de las manos del hombre. Pero yo creo que tenemos un sistema más o menos equilibrado, que, como dijo José Pedro, hay que mejorarlo. Pero tengamos cuidado que el remedio no salga peor que la enfermedad. Algunas de las propuestas que hemos oído en otras partes del mundo han funcionado peor. Aquí se dice de que desde que entró el Senado en la designación, en la aprobación de los ministros de la Corte Suprema, se politizaron los nombramientos. Y me permito decir, y con esto termino, ¿y qué? Si es uno de los poderes del Estado, es bueno que intervengan todos. No unos sobre otros, todos. De ese equilibrio yo creo que pueden salir cosas virtuosas. Ahora, que hoy día tenemos serios problemas, sí, pero les debo decir que no estamos solos. Me tocó comer hace poco con un ministro de la Corte Suprema Española, se llama Tribunal Supremo Español, ¿no? Y están desesperados porque a diferencia de lo que ocurre en Chile, que el ministro que termina su cargo y jubila y se va, en España no se pueden ir mientras no les nombren al reemplazante. Y no se los han podido nombrar porque ese Consejo Superior que tiene que nombrarlos no se pone de acuerdo y no nombran a nadie. Podemos estar peor de lo que estamos hoy día. Muchísimas gracias. Queremos abrir un espacio de diálogo, de preguntas o de conversación. Invito a los alumnos, a todos los asistentes que quieren hacer alguna pregunta, por escrito idealmente, y eventualmente alguien quiere hacerlo verbalmente, también abrimos esa posibilidad. Tiene que levantar la mano. Ahí les van a dar un papelito y nos van haciendo llegar las preguntas a la mesa. Bueno, yo voy a partir un poco para darle continuidad a este seminario. Yo concuerdo básicamente, exactamente con lo que ha dicho Pedro Pablo y la Adelita, el tema, y lo ha dicho pues muy bien, el tema de independencia es un tema crucial, ciertamente, pero he hecho en falta también el concepto de imparcialidad. La independencia no garantiza la imparcialidad, son dos conceptos totalmente distintos. Un juez, teóricamente independiente desde el punto de vista de no recibir influencia endógena o exógena, no por ello deja de ser un juez imparcial. ¿Por qué lo digo? Porque me ha tocado ver, y ahí a propósito, bueno, tú lo podrás traducir en su momento bien, mejor que yo, cómo en el Senado norteamericano los candidatos a jueces supremos son expuestos a un interrogatorio tremendamente exhaustivo, yo diría casi descarnado, en el cual fluyen el historial de resoluciones que han dictado y dejan de alguna manera en evidencia muchos sesgos de su pensamiento, que no son solamente sesgos políticos, son sesgos de género o sesgos en relación a cosas más fundamentales como el derecho a la vida y otras cosas extremadamente importantes.
Y ustedes bien saben que los sesgos, como alguien dijo, son los atajos del pensamiento, son la forma más fácil. Entonces, cuando nosotros estamos postulando un nuevo sistema de nombramiento, ¿ah? Y ahí Hernán nos ha dejado muy claro el tema, y lo tenía claro cuando lo planteó como ministro, era justamente cómo reclutamos los mejores. Y los mejores no solamente aquellos que estén capacitados, digamos, desde el punto de vista profesional, que conozcan el derecho, sino que den garantías de probidad y de ecuanimidad y de imparcialidad, que es el tema que estamos conversando. Entonces, mi pregunta, en esa selección, ¿ah? Siempre se postula como un parámetro la alta dirección pública, como si fuera tal vez una fórmula mágica de solución, que no lo es. Si les quería preguntarles al panel si es legítimo que exista, ¿no es cierto?, el develamiento de estos sesgos de los futuros candidatos a ministros de Corte Suprema o a Cortes de Apelaciones, reflejados en sus resoluciones judiciales que les ha tocado participar o que los preceden. O dicho de otra manera, son un factor a determinar para el nombramiento y para el análisis de la persona, de las características que exigimos de los jueces, los fallos que hayan sido dictados por ellos en, digamos, mientras han ejercido judicatura a niveles inferiores, o debieran ser desde ese punto de vista intocables. Lady first. Ya. Además que lo ha sufrido, así que Lo sufrió, no. No, yo creo que depende. Yo creo que yo soy de la antigua escuela, entonces yo creo que los jueces hablamos por las sentencias y por lo tanto es una forma de conocernos el ver nuestras sentencias. Creo que entonces depende porque depende cómo se nos mire, si se nos va a juzgar porque en el fondo los casos son diferentes y o sea, depende de las conclusiones que cada uno vaya a sacar porque en general las sentencias tienen que leerse de acuerdo al contexto en que fueron dictadas. Entonces yo creo que los jueces, efectivamente, la única manera de conocernos mejor es por nuestras sentencias, por cómo hemos fallado. Eh, pero como tiene que juzgarnos la gente, o como nosotros mismos, como uno juzga, por ejemplo, cuando ve fallos, cuando revisa fallos de tribunales inferiores, uno a veces puede no concordar con la teoría, puede no ser la teoría de uno, pero si el fallo está razonado, por ejemplo, para quienes van a decidir sobre nuestro futuro, si vamos o no vamos, yo creo que la, la óptica tiene que estar dada por si el fallo es razonable, si se adecua a las normas jurídicas y, y en el fondo si contribuye a la paz social, al Estado de Derecho. Entonces, claro, ahora cuando tú dices sesgo, a lo mejor, claro, si soy siempre un juez que está fallando de determinada manera, eso ya es raro, porque en realidad no todos los casos son iguales, entonces yo creo que efectivamente a mí me parece que, por ejemplo, cuando se dice que un juez es pro operario, es un juez que no, o sea, claro, ahí va a aparecer un sesgo, pero creo que no me parece que sea un buen juez porque en realidad yo creo que los casos difieren y uno no puede tener una categoría de decir, mira, cada vez que venga un trabajador yo le voy a dar la razón. Me parece que eso tiene que ver con la imparcialidad, que es una garantía que también hay que darle a los justiciables y que es una característica que tenemos que tener después. Entonces, eso depende, yo creo que las sentencias nuestras es como nos pueden evaluar porque es como nos ven, es nuestra manera más visible de, no deberíamos vernos de otra manera, o sea, no deberíamos salir ni en los reality, ni en los programas de matinales. No creo yo que esa sea, a lo mejor en el futuro cambiamos, pero yo creo que no es nuestra misión estar ahí. Nuestra misión es estar trabajando, dictando sentencias, haciendo lo que nos corresponde en otros ámbitos administrativos el día de hoy, pero creo que es la forma más visible de vernos. Creo que la forma de evaluar esas sentencias es ver si son razonadas, si son suficientes, si abordan el problema, si están en un lenguaje que sea accesible. Creo que esa es la óptica con la que tienen que mirarse, pero me parece que es, porque si no, no sé con qué elemento también nos podrían juzgar. O sea, hay otros que será la opinión de los colegios de abogados, de repente, que pudiera ser de los abogados en ejercicio, pero también eso es medio parcial. Entonces, claro, el sistema de nombramiento en realidad es, o sea, yo creo que es súper aceptado esto de quizá hay que cambiarlo y hay que proponer, pero es súper difícil, no pongamos el problema en otro lugar. Yo creo que tenemos que adoptar una solución que sea adecuada para nosotros y mirarnos nosotros como somos, como cultura judicial, y ver qué es lo mejor para Chile, en definitiva. Porque cambiar el problema de un lado a otro no creo que tenga mucho sentido. Eso-
Yo solamente quisiera decir una cosa. Un juez, desde que decide ser juez, tiene que operarse de sesgos. No puede tener sesgos. Así de simple. Y al momento de decidir, tiene que hacer lo que decía la ministra. Caso concreto, la ley, y con eso lo voy a resolver. Su opinión personal es irrelevante. Así de simple. Es mi parecer. Un poco quizás agregar que esto de lo, porque uno siempre tiene, o sea, esto de los prejuicios, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos prejuicios. Lo que hay que saber, y para un juez, yo siempre lo digo en las clases que hago a los jueces por lo menos, uno tiene que identificarlos y excluirlos, o tratar de excluirlos. Pero decir que uno no tiene prejuicios, que en realidad surgió y que todo es, no es una opinión realista. Entonces creo que lo que hay que trabajar es eliminarlos al momento de juzgar. Y hay que buscar técnicas para poder hacerlo. ¿Qué las hay? Is this question? Yeah, this one and the first thoughts on On which? no, or you can Yeah, okay. The question is, what are the mechanisms of the USA judiciary system to protect the judges from external pressures? I really don't know what specific mechanisms there are. There are some general principles, such as if judges are challenged by the general public, not in a case, but in the general public. We have expected in the past the lawyers, the Bar Association, as well as just public organizations who believe in the integrity of the judicial system, to respond and to defend the judge or the judge or the judiciary in question. But outside of that, I suppose I could say we do have life tenure, so you can sit around and let people say what they want to say about you, and let it rub off your shoulders. But some judges obviously are less capable of ignoring such pressures. And I suppose the rest of it has to do with your oath. Your oath is to decide the cases on the merits and not to be influenced by anything external to the case. And that in the end may be our best protection. But unfortunately, I can't identify any particular mechanisms. And what are your thoughts about the public hearings that the nominees must go through within the appointment process, where sometimes in Chile you see that a nominee has to provide explanations regarding a case, a judgment that he or she issued, I don't know, 20 years ago. What do you think about that? What do you think about if that's something reasonable, as per the accountability and the transparency, and what or not, and what should be the parameters to analyze it? Thanks. What is appropriate in the public hearing process before the Senate in the US is anything that the judge has already said on the record, or cases that the judge has interpreted and is signed and is agreed to. But the dividing line
is what the judge would do in the future. The system is designed to expose as much information about the past of the judge. But there is a clear line that the judge is not to expose what that judge would do in a future case. Justice Ginsburg famously made that proposition clear. She was under a lot of pressure to talk about her views on some very sensitive issues, and she just made a very powerful statement of resistance to anything that she would be asked to do in the future. That doesn't stop some politicians from trying to pressure the nominee to give a hint or to even go further. It could very well be that a judge's prior case has indicated what that judge has decided, and that case that issue or close to it may come up in the future. It would be improper for the judge to say that the judge would expect to follow that same or to make a particular conclusion based on that case. That's entirely a matter of conjecture, which is part of the political process. Son las 5:30, unos 5 minutos más de preguntas, porque ya es muy tarde, seguramente hay gente que vive lejos, en fin. Aquí unas preguntas personales, porque hay muchos, ¿cómo se llama? Son las mejores. Parece que hay muchos alumnos encantados con tu exposición, así que estás siendo un modelo para ellos. ¿Ah? Entonces, me preguntan, yo creo que están encantados, porque dice, ¿cómo llegaste a ser juez? ¿Cuál es tu vida cotidiana? ¿Ah? Y como juez, digamos, me imagino no preguntarán otra cosa. Que es en Netflix, no, ¿cómo es tu vida cotidiana como jueza? Te fijas tú, yo creo que es una experiencia interesante que puedas transmitir y que dice, ¿qué podemos hacer además con los profesores de derecho procesal para motivar? Esa es otra pregunta aparte, ¿eh? Pero los hago a ustedes también. ¿Qué podemos hacer los profesores de derecho procesal? Ahí me siento solidario con el que preguntó, para motivar a los alumnos a entrar a la carrera, a la carrera judicial. Y un poco, ¿por qué te motivaste tú también? ¿No? Va un poco... Ya, como tenemos 5 minutos, no les puedo contar toda mi carrera judicial, pero voy a hacer un resumen. Yo, cuando salí de la universidad, no tenía claro qué quería hacer. Cuando entré a la universidad quería ser juez, pero mientras estuve en la universidad se me olvidó esa idea, y cuando salí hice unas suplencias como funcionaria en un juzgado un mes como en el sur. Y ahí redescubrí que sí quería ser juez. Y entonces empecé a hacer suplencias en el sur. Finalmente fui nombrada secretaria del juzgado San José de la Mariquina, en la región de, hoy día es de Los Ríos. Y entonces empecé en la 7ª categoría, que es la última categoría del Poder Judicial, secretaria de comuna. Y estuve ahí, llegué en agosto de un año, no les voy a decir cuál, y después, entonces, en enero del año siguiente, me llamaron a relatar a la Corte de Apelaciones de Valdivia, porque en realidad me llamaron a relatar en diciembre, porque siempre en diciembre hay un caos porque la gente sale de vacaciones, se quiere ir, entonces había alguien que tenía que cubrir ese puesto, así que ahí estaba yo, sin ninguna experiencia, sin ninguna preparación, y entonces, de hecho, un ministro que después llegó a la Suprema, que yo quería mucho, don Nivaldo Segura, me dijo, eso fue un suicidio, porque en realidad, ¿cómo te llaman a relatar si no venías saliendo casi de la universidad? Bueno, parece que no lo hice tan mal, entonces me quedé relatora en la Corte de Apelaciones de Valdivia como por 7 años. Fui relatora titular de ahí. Ya a los 5 años que uno es relator ya tiene una categoría que se llama tercera categoría, que es juez de asiento de corte, que entonces uno quiere ya ser juez, porque en realidad yo había sido, ¿cierto?, secretaria, relatora, no había ejercido nunca la jurisdicción y uno está en esto para decidir.
Ahora, el ser relator de verdad que me abrió muchos campos y yo lo encuentro que es una gran faceta en la carrera judicial. Creo que no estaría donde estoy si no hubiera sido relatora tanto tiempo. Y entonces decidí que tenía que partir. Yo soy de Santiago, en todo caso tenía a todos mis amigos aquí, además me había ido al día en una aventura. Decidí que tenía que partir y entonces me fui. En Concepción habían unos cargos, me dijeron en Concepción es más fácil, así que ven para acá y puede ser. No fue así. La Corte de Concepción es muy cerrada, muy cerrada. Pasé por Concepción y de ahí me llamaron en una locura, en realidad. Alguien me dijo, mira, postula a relatar a la Corte Suprema porque así conocí cómo es la cosa y conoces gente. Y yo en un acto reflexivo postulé y me llamaron a concursar a la Corte Suprema como relatora interina. Y entonces vine a la Corte Suprema, todavía me acuerdo, subiendo esas escaleras de mármol, que decía, ¿qué estoy haciendo aquí? En realidad no sé nada de casación, no sé qué hago en esta corte. Bueno, eh, estuve en la Corte Suprema y me nombraron relator interina. Estuve como 3 años de relator interina en la sala penal de la Corte Suprema. Y en la carrera judicial uno para seguir ascendiendo tiene que ser juez. Y si ustedes ven mi carrera, así había sido secretaria y relatora, nada más. Entonces, si yo quería ascender, nosotros lo llamamos el servicio militar obligatorio, porque tenemos que ser 1 año juez. Entonces, postulé, no me nombraron, así que me trasladaron de juez. Es una facultad que existe, ¿cierto?, de trasladar por razones de mejor servicio, y la Corte Suprema entonces me trasladó al cargo de juez, que era el mismo grado que yo tenía, y fui juez 1 año civil del 19 Juzgado Civil de Santiago. Cumplió mi año de juez, me llamaron de nuevo a la Corte Suprema porque se produjo una vacante para relatar también. Ahora ya empecé como suplente, interina, y llegué a ser relatora titular de la Sala Penal de la Corte Suprema. Y ahí permanecí otros tantos años hasta que ya era tiempo, ¿cierto? Ya cuando uno lleva mucho tiempo relatando también es tiempo de irse a veces cuando ya cree que se lo sabe todo. No, no es mi caso, pero puede ser. Y entonces me nombraron ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y de la Corte de Santiago estuve 2007 al 2020 y llegué a la Corte Suprema. Llegué a la sala tercera de la Corte Suprema. O sea, yo siempre relaté en la penal, llegué a la sala constitucional, porque ese es el cargo que había. Y de verdad que no me arrepiento. Creo que es la sala que tiene más trabajo en la Corte Suprema hoy día, que es la que produce un material jurídico bastante importante. Y eso me hace pensar que contribuye, bien o mal, podemos tener críticas, pero contribuye a la jurisprudencia, por lo menos. Así que ahí estoy, creo que todavía soy joven y que ese tanto trabajo que hay ahí, es tiempo de hacerlo ahora, ¿cierto? Quizás más adelante me cambie de sala, puede ser, pero ahora estoy bien. Eso en mi vida personal es como, o sea, mi vida, lo que hago como juez, lo que hago como juez es trabajar mucho. Al contrario de lo que pueda pensarse, de verdad que los jueces trabajamos mucho. Y en la Corte Suprema, además, que pudiera ser un mito, trabajamos más. Yo además, yo creo que tiene que ver con las características de cada uno que no las puede obviar. Eh, a mí me gusta hacer cosas, y como les digo, yo me siento joven para la Corte Suprema, ¿cierto? Para los parámetros que tiene uno. Entonces, yo creo que este es el momento en que yo tengo que hacer cosas. Y entonces estoy en todo lo que me dicen que pueda hacer, yo voy. Donde digan que vaya, yo voy. Porque creo que es un aprendizaje. Y creo que puedo aportar, porque tengo una experiencia que me avala. Creo que conozco los tribunales, creo que tengo relaciones con los jueces, no quiero perder las relaciones con los jueces. Y por eso, por ejemplo, esto de la mentoría, para mí es de verdad ganancia por todos lados, porque tengo contacto con los estudiantes y cuando vamos a los juzgados, ellos lo han visto, aquí pueden ser testigos. eh, También tengo contacto con los jueces y tengo contacto con lo que pasa hoy día en los tribunales de instancia, ¿cierto? No la pierdo, no estoy ahí en el Olimpo, entonces estoy ahí como en lo diario, tratando de saber cuáles son los problemas que pasa. Además, nosotros tenemos, usted sabe, el Poder Judicial, tenemos todo lo que es labor administrativa también. Entonces yo formo parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ahora estoy empeñada en el Código de Ética. O sea, de verdad que tengo familia y no me queda mucho tiempo. Tengo hijas chicas que me reclaman, pero bien, de verdad que yo muy contenta, no, nunca he pensado que podría ser otro mi camino que el haber sido juez. Bueno, tremenda testimonio. Al final del día, yo creo que un testimonio vale más
Que muchas palabras. Una última pregunta dirigida a nuestro ilustre presidente del Colegio de Abogados, que tal vez seas tú como gran litigante puedas responderla desde esa óptica. Dice, ante las críticas a las vacilaciones y supremazos, eso no lo dije yo, lo dice la pregunta, ¿sería mejor pasar a un sistema de precedentes? ¿Qué opinan los abogados? No sé qué opinen los abogados, puedo decir lo que opine yo. No, definitivamente no. En parte por lo que ha dicho la ministra aquí. Eh, cada caso es distinto y por lo tanto un sistema de precedentes eh, congelaría la jurisprudencia. Yo lo que sí admito como crítica, y la he dicho en muchas partes, pero da lo mismo, porque nadie me ha hecho ni me va a hacer caso, pero algo se está tratando de hacer, es lo que se ha llamado el zigzag judicial. Eso sí que es algo que tiene que terminar, y por lo tanto, los fallos que establecen algo, si después lo van a cambiar, que no es un problema de precedente, se tiene que decir por qué cambia. Pero es muy malo que, como ha ocurrido, un juez en la mañana firmó un fallo que dijo blanco y en la tarde firmó uno que dijo negro. Probablemente porque uno de esos dos fallos o ninguno lo redactó él, sino que concurrió con el voto. El acuerdo era ese, pero los fundamentos son completamente contrarios. Eso es algo que hay que hacer todo lo posible porque termine. Pero hacer precedentes obligatorios, no, en mi parecer. Muy bien, pues. Oye, ha sido una tarde espléndida. Muchas gracias, pues, por sus espléndidos disertaciones, los panelistas, Adelita, Pedro Pablo. Y ha sido una tarde espléndida. Me sumo nuevamente a las palabras del decano, que este es un punto de partida de una iniciativa muy, muy importante para la facultad y para el país. Así que muchas gracias y los invitamos a un cafecito a la salida.